Imagina que recibes una invitación de parte de tu gerente y de pronto llegas a un lugar, en una cena especial, donde están todos los trabajadores. Y oh sorpresa, es el mismo gerente el que es el mozo en ese servicio para ustedes. ¿Cómo se sentirían frente a esa situación? Realmente no lo esperaría, ¿no? Sería un momento que me saca del lugar y tendría algunas preguntas para ese gerente, ¿no? Bueno, creo que esto aborda un poco la lección de esta semana, querido amigo, hablando acerca de la última cena, titulada allí y promoviendo acerca del libro de Juan capítulo 13. En el libro de Juan capítulo 13 vamos a encontrar esta historia maravillosa en la cual nos vamos a enfocar en esta semana. La última cena tiene que ver con nuestro orgullo, tiene que ver con la forma de servicio, nuestras expectativas de el servicio y el amor hacia el prójimo. Bienvenidos a Conexión 7. Bienvenidos, queridos amigos, a este espacio, ya la segunda lección de este nuevo trimestre. Como siempre, tu amigo Nick Noel, y a mi lado me acompaña nuestro amigo Jorge Mellado. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bueno, muy sorprendido por la lección de esta semana. Ha sido muy revelador en muchos sentidos. Ha sido muy confrontativo también leerla. Pero nada, es una delicia y hoy vamos a hablar un poco sobre eso. Así que bueno, estoy a la expectativa de lo que vamos a hablar hoy. De eso se trata, ¿no? De poder confrontarnos, de poder aprender, y te invitamos también a que puedas compartir, puedas sacar tu Biblia y de alguna manera también confrontar estas enseñanzas o aprendizaje que hemos adquirido a lo largo de este tiempo. Bueno, Jorge, nos habla acerca de un momento, un lugar. En la introducción llegaba un caballero, lo habían invitado a una reunión para estudiar la Biblia, y en ese momento se encontraban algunas personas que eran de otras religiones, un católico, un bautista, un adventista, e iban a estudiar la Biblia. Sin embargo, hubo una de esas lecciones donde ya los que invitaron, los anfitriones, sacaron unas bandejas con agua, unas toallitas, y comenzaron a lavar los pies de los invitados uno por uno. Esta persona se quedó realmente, se sentía nerviosa, se sentía también, veía que era algo como humillante, pero a la vez como misericordioso, o tal vez presenciaba todo aquello de una forma anormal. Y en ese entonces, luego, más adelante, él asiste ya a la iglesia, había dejado de ser bautista, estaba estudiando la Biblia con los adventistas, y cuando ve este espacio, esta acción nuevamente, se había recordado y comenzó a pensar que es una forma totalmente diferente de nosotros poder humillarnos y servir. ¿Qué te parece este contexto, no? Bueno, yo creo que es una de esas lecciones que uno no aprende solo por el estudio de la Biblia, sino son una de esas lecciones prácticas que terminan quedándose plasmadas en la memoria, ¿no? de las personas. Y yo creo que de alguna forma esta ceremonia, porque en realidad es una ceremonia, hoy vamos a aprender un poco más sobre eso, tiene un significado especial. Y yo creo que este acto nos ayuda a entender mejor el significado detrás o el mensaje detrás de lo que quiere decir Cristo frente a esa institución que es la Santa Cena, ¿no? Así es. O sea, también una de las enseñanzas es que no nos basta solo con leer la palabra, Así. sino ponerla en práctica. Claro. Creo que cuando Dios nos dice que id y haced discípulos, o id llevar el mensaje a toda nación, tribu y lengua, no debemos quedarnos solo con lo que nosotros aprendemos, Así es. sino que debemos ponerlo en práctica. Y es la mejor forma de poder aprender, ¿no? Amén. Así es. Así fue para este personaje. Allí, una vez que él había visto esa escena, se quedó plasmada en su corazón. Y ahora allí entran muchos otros factores importantes en nuestra vida. Creo que es fácil dejarnos lavar los pies por alguien más. Pero hacerlo. Vamos a entrar en contexto, Jorge, porque en el Antiguo Testamento veíamos que era parte de la costumbre
que cuando una persona llegaba a un lugar, llegaba a una casa, a una invitación, a una cena, habían siervos. Y los siervos acostumbraban, era parte de que ellos pudiesen lavar los pies de los invitados. Las personas en ese contexto, nosotros no veíamos que usaban zapatillas cerradas, con media, se lavaban y yo todo llegaba limpiecito, ¿no? ¿Cómo llegaban, Jorge? Pues yo me imagino, mira, caminar por una zona agrícola, ¿no? O sea, pisar lo que se encuentre allí, ¿no? Ir por la ciudad, de repente encima de desperdicios, imagínense una situación así, ¿no? O caminar un largo trecho por el desierto, polvoriento, ¿no? Y llegar a casa con los pies totalmente deshechos, ¿no? Y ahora toca asearse, ¿no? Entonces, y yo creo que era una tarea, vamos a llamarlo así, bastante compleja, ¿no? Compleja. Y que probablemente quizás no todos las personas en Israel lo hacían directamente, sino que delegaban esta función a otra persona, ¿no? Es que podría decirse, una tarea humillante. Realmente las personas llegaban con los pies percudidos por todo el trayecto y la condición en la que se encontraban, y habían siervos que estaban dispuestos, tenían incluso como especie de una escobilla, tenían su toalla, tenían el lugar allí, la taza con agua donde lavaban los pies de los invitados, y esto era parte de ellos, ya era costumbre. En nuestra actualidad, ¿no? Nosotros ya no llegamos y nadie nos lava los pies y podemos ver este tipo de acción. Sin embargo, como seres humanos en nuestra sociedad, estamos acostumbrados a poder recibir admiración, queremos seguidores, queremos atención, queremos ser exaltados, queremos liderar, queremos éxito. Pero ¿qué pasa, Jorge? ¿Qué podría pasar en nuestra vida cuando ese hombre de poder, de influencia, de éxito, es ya no el que va a esperar un ser servido, sino que va a servir? O Dios nos manda a servir. Claro, yo creo que Jesús nos dejó un ejemplo claro con esta institución que Él estableció, y es que Él no está esperando personas que quieran sentarse a la mesa y cruzarse de pies a esperar a ver qué sucede, sino que Él desea personas que puedan tener la capacidad de ir más allá de las apariencias, ir más allá del egoísmo, ir más allá de las pretensiones mundanales, para poder ver la necesidad de las otras personas y entender que forman parte de un plan de salvación mucho más grande. Aquí está en juego la vida de las personas. Y yo no sé si podemos entender con claridad el significado de esto, ¿no? Creo que eso le da sentido a lo que hizo Cristo, ¿no? El haber entendido de que esto va más allá de las meras apariencias, de la ropa bonita, más allá de la tarea extenuante de tener que lavar los pies a todos sus discípulos, ir más allá de eso, cruzar la milla adicional y decir, lo más importante es darles un ejemplo, un ejemplo a ellos de lo que yo espero en la vida práctica de un seguidor, ¿no? Vamos nuevamente a la práctica entonces, ¿no? Jesús llega allí con los discípulos al aposento alto. Era costumbre de que habían siervos que lavaran los pies de los invitados. Así que los discípulos esperaban, estábamos con Jesús, nosotros vamos a formar parte del reino, es lo que se imaginaban ellos, ¿no? Tenemos al Rey, a nuestro libertador, al Mesías, y nosotros, siendo sus discípulos, vamos a tener un lugar cerca de Jesús, vamos a tener siervos, sirvientes que nos sirvan, que nos laven los pies, que nos sirvan la comida, que nos atiendan. Esto estaba en el pensamiento de cada uno de los discípulos. Así que cuando ellos llegaron al aposento alto y estaban en reunión con Jesús, era la costumbre de que hubiese alguien que lavara los pies. Pero, realidad, no había nadie, Jorge. Sí, no había nadie en ese lugar, y todos comenzaron a verse, a mirarse. ¿Y quién va a hacer? No, yo no lo voy a hacer. ¿Tú lo vas a hacer? ¿Te atreverías a lavarme los pies? Y me imagino que Pedro habrá pensado, ¿no? Yo que voy a estarle lavando los pies a Juan, que voy a estarle lavando los pies a Judas, ¿no? Por supuesto. Qué terrible. Era una situación complicada, pero Jesús estaba leyendo sus corazones. Jesús sabía los pensamientos que pasaban allí por cada uno de ellos, y sabían que no se iban a humillar, que no iban a estar dispuestos a servir al otro, a hacer lavar los pies. Así que, ¿qué hizo Jesús, Jorge? Bueno, Jesús tomó
el toro por las astas en esa situación, ¿no? Primero imagino la decepción de Jesús. Después de ver el egoísmo hacerse notar el egoísmo de sus discípulos, de los más cercanos, de aquellos que iban a establecer la iglesia, ¿no? Y ver el egoísmo de esos futuros líderes en su corazón, yo pienso que frente a una situación en donde estás a punto de morir, lo que menos esperas es respaldo de tu gente, ¿no? De la gente más cercana. Porque él no se llevó a todas las personas que le seguían, solo a sus discípulos. Así es. Y yo creo que Jesús, intentando refugiarse en la esperanza de creer que aún a pesar de todas las maravillas que él hizo y de todas las enseñanzas, al menos uno de ellos iba a reaccionar y decir, ya entendí cuál es el asunto, no, quédense aquí, yo voy a tomar la batuta, yo voy a ser el siervo de todos. Pero pudo más el egoísmo, el orgullo. Y qué decepcionante debe haber sentido esa situación Jesús frente a esos líderes, futuros líderes, ¿no?, de la iglesia. Yo imagino que debe haber sido algo no solo decepcionante, sino un flagelo adicional. Tristeza. A su pobre corazón, ¿no? Así es. Allí vemos, Jorge, o sea, a Jesús con una tristeza profunda. E incluso ya antes, cuando les había dado una lección, o que el que quería ser primero iba a ser el último. Cuando había la pelea entre Juan, Santiago, ¿no?, buscando a ver quién se sentaba a la derecha, que estaban viendo esa situación. Y parece ser de que los discípulos aún faltaban mucho por aprender. Los discípulos comenzaron a mirarse, nadie quería lavarse los pies, hasta que llegó Jesús. Tomó, como dices, el toro por las astas, dio el primer paso y se quitó su túnica, se ciñó allí su ropa para que no le pudiese estorbar a la hora de poder lavar los pies. Y dice la palabra ahí en Juan 13 que comenzó a lavarle los pies. ¿Cómo esperarían eso, no? La primera pregunta en la cual iniciamos. ¿Cómo esperarías tú que alguien superior o alguien quizás con una jerarquía mayor, alguien importante, te viniera y te lavara los pies? Ellos sabían que Jesús iba a ser el rey, que era el Mesías esperado, pero lo que no esperaban era que Él se humillara de esa manera para poder servirles. Así es. De hecho, en la lección hay un fragmento que dice lo siguiente. Esto cuenta un poco de la reacción que tuvo Pedro. Obviamente la Biblia lo dice también. Dice, Pedro se horrorizó inmediatamente al ver que Jesús había caído tan bajo frente a sus ojos, ¿no? Como tantos otros, él imaginaba a Jesús empuñando una espada, un cetro, no una toalla, ¿no? Lo imaginaba vestido con ropas reales, no con un atuendo de sirviente, ¿no? Entonces yo creo que esta expresión fue compartida por todos sus discípulos, ¿no? Todos esperaban a un Cristo ya coronado, en pompa, en gloria, y ellos anhelaban eso, ¿no? Y bueno, ahora ver sus expectativas chasqueadas, ¿no?, pudo más que el amor que ellos podían tener por su maestro, ¿no? Ahí está el detalle, ¿no? Sí. De lo que las expectativas que nosotros nos hacemos, recibir a ese Dios a nuestra conveniencia, ¿no? Como un amuleto. Muchos lo tienen a Dios como un amuleto que solo lo utilizan cuando lo necesitan, en momentos difíciles. Pero allí la enseñanza, Jorge, es muy clara. Nosotros, mismo Jesús nos dijo, ¿no?, que Él vino para servir y no para ser servido. Y nos dio una enseñanza de liderazgo, de persona, que hasta el día de hoy nosotros tenemos que aprender. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Dice una frase que a mí me encanta, de hecho la tengo como parte de mi vida, porque nos hace que realmente nuestro orgullo pueda ser rebajado, pueda ser equilibrado, pueda ser darle el lugar a Dios que merece en todo momento. Y este orgullo no es solamente que lo podamos hacer con nuestro Dios, sino con los demás. Así es. Es allí donde está, creo que el éxito o la parte clave de esto, porque muchas veces podemos decir, sí, yo le sirvo al rey, pero yo le voy a servir a alguien que está por debajo de mí. Esa es una excelente pregunta, ¿no? Yo creo que el corazón de un seguidor de Cristo se ve reflejado
no en la capacidad que tenga para servir a un líder, como dices Ujú. tú, sino en la capacidad de poder velar por los más pequeños. Así es. De hecho, saliendo un poco del contexto de la lección, cuando Jesús en una parábola menciona, ¿no? Dos grupos, ¿no? Un grupo de personas que había hecho milagros, que había hecho cosas extraordinarias, que había sanado enfermos. ¿Quién de nosotros hace eso? Y de pronto otro grupo de personas a los cuales sí recibe como lo suyo propio, como su herencia, y les dice, nosotros, ¿por qué hemos sido elegidos? Y ellos han sido rechazados, pero ¿por qué nosotros? ¿Qué hemos hecho, no? Y Jesús es muy práctico al decir, ¿no? En cuanto tuviste la capacidad de servir a uno más pequeño, mis hermanos, a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo Amén, lo hiciste, dice, hiciste. ¿no? Y creo que eso resume otra vez esa intención en el corazón de Cristo, ¿no? De tener la capacidad de postergar mi propia realidad, mis propias necesidades para poder atender las necesidades de otra persona. Y creo que allí se ve realmente el carácter del cristiano, ¿no? Ahí está, ¿no? Sí. Muchos reaccionamos como Pedro. Mm, Imagínate a Pedro estando en ese momento en shock ujú. por todo, horrorizado, que Jesús le iba a lavar los pies. De hecho, no tenía la intención de dejar que Jesús lavara los pies. Sin embargo, Jesús, mira cómo responde, ¿no? Con misericordia, con elegantemente, y le dice, Pedro, si yo no te lavo los pies, no puedes llegar a ser uno de los míos. Pero, ¿qué dijo Pedro? Báñame, Señor, ¿no? Señor, necesito entonces que me lave los pies, las manos, el cuerpo completo, porque yo quiero formar parte de tu ejército, de tu pueblo, de Era ti. más ambición, ahora que me pongo a reflexionar, era más ambición por la recompensa que por un sentir genuino, ¿no? ¿No Así crees? es, así Wow. es. Pero eso eran sus pensamientos, ¿no? Todos querían un lugar en la mesa, todos querían estar cerca, todos querían ser parte de ese reino que iba a establecer el Señor o que ellos imaginaban que lo iban a establecer. Claro. Sin embargo, nuevamente estaba distorsionada sus intenciones, su ideal, todo lo que ellos querían en ese momento. Y Jesús nuevamente, otra enseñanza de Jesús, otra enseñanza práctica. Aún así, ya luego Jesús terminó de lavarle los pies a todos los discípulos, incluso a Judas, amigo Jorge. Qué tremendo, ¿no? El amor de Cristo, ¿no? Capaz después de haber avisorado que iba a ser Él quien lo iba a traicionar, que lo iba a entregar por una cantidad miserable de dinero, ¿no? Ujú. Aún a pesar de ello, decidió Él mismo servirle como último acto de misericordia, ¿no? Ahora, vemos ahí a Judas, ya luego de ver todo este escenario, poder, poder contemplar a Jesús, poder entender de que el Mesías que tú estás esperando, aquella persona que iba a ser coronada según tus intenciones, te lavara los pies, ¿no? Era una señal para Judas. ¿Qué podía percibir Judas? Y en su mente podría pasar esto de que lo voy a traicionar o no lo voy a traicionar. ¿Qué voy a hacer en este momento? ¿Qué pasaría por la mente de Judas, ¿no? En ese momento. Para mí realmente es algo difícil de comprender. ¿Sabes? El espíritu de profecía clarifica un poco este asunto, ¿no? Este acto de bondad y de amor de Cristo en el corazón de Judas representó una confirmación de que no puede ser. O si es, tiene que demostrarlo. Voy a continuar con mi plan hasta el final. Porque quizás de esa forma logro que él pueda reaccionar. Darle un empujón. Exacto, y él pueda tomar, ya lo que le corresponde, que es el gobierno de este lugar. El espíritu de Judas era un espíritu definitivamente que no era receptivo, quizás, o no fue receptivo en ese momento a ese acto de bondad de Cristo, ¿no? Él había sido confrontado varias veces antes por las enseñanzas de Jesús. Lo que pasó, lo que vimos la semana anterior, ¿no? En el estudio de la lección, es que él había sido confrontado por el acto de bondad de María. De María. Y ahora era confrontado otra vez directamente por Cristo, ya no de forma metafórica y alegórica, ¿está bien? No con una indirecta, por decirlo así, sino directamente confrontado al decir, uno de ustedes me va a traicionar.
O sea, es el último llamado, el último remesón de misericordia de despierta, porque esta situación tiene una consecuencia eterna. Y en ese momento probablemente él no lo visualizó de esa forma. Totalmente. Y, ¿sabes? Yo me pongo a pensar. Yo creo que la reacción que tuvieron en general todos los discípulos de alguna forma también ha sido parte de nuestras reacciones en algún momento. No sé si a ti te ha pasado, pero yo me he visto reflejado en esta situación. Porque en muchas ocasiones he querido prevalecer en mi voluntad y no hacer la voluntad de mi Padre. Y eso me ha traído consecuencias. Total. Definitivamente. Yo hubiese querido no cosechar las consecuencias para entender. Pero a veces el Señor permite que suceda esas cosas, ¿no? Así es. Pero innecesariamente. ¿Cuánto podríamos ahorrarnos? ¿Cuánto podrías ahorrarte tú si tuvieras la oportunidad de no decidir seguir con tu plan, sino decidir con el plan que el Señor tiene para ti? Yo creo que eso es un llamado de atención para nosotros, ¿no? Un jalón de orejas, Sí. ¿no? Allí resalto también en esa parte, Jorge, de que Dios luchó, Jesús, ¿no? En este caso, luchó hasta el final por Judas, por Pedro, por cada uno de los discípulos. Realmente luchó, y como tú habías mencionado, ¿no? Con Pedro, por ejemplo, fue algo diferente. Con Pedro también le dijo: oye, Pedro, a ustedes los van a buscar, ustedes están pedidos, ¿no? por el enemigo, así que voy a orar por ustedes, permanezcan firmes y cuiden a los demás. O sea, Pedro cuida a los demás. En este sentido, Jorge, realmente vemos la acción de un Jesús que quería restaurar, redimir, acompañar y sobre todo hacerles entender que su tiempo estaba cerca, que pudiesen comprender, que quería que orasen con Él, que estuviesen ahí en esos momentos difíciles. Fue complicado, no lo logró incluso en esos primeros momentos. Incluso Él le aclara a Pedro que lo iba a traicionar. Wow. ¿No? Impresionante, o sea, él sabía lo que iba a suceder. Y pese a que él sabía que iba a suceder eso, que era un resultado prácticamente profético, aún así estuvo dispuesto a perdonar esa traición para darle a Pedro la oportunidad de tener un encuentro con él personal y que él pueda entender realmente quién era él, quién era el Mesías para él. A Pedro se le había revelado mediante el Espíritu Santo que Cristo era el Hijo de Dios. Así es. Pero ¿dónde está ese Pedro ahora? En esa decisión, en esa situación, ¿no? Yo creo que el ser humano es tan impredecible, no sé cómo decirlo, tan voluble en muchos aspectos. Pero pese a esas debilidades, porque fue una debilidad en el corazón de Pedro, Jesús sabía que eso iba a pasar. Fue más allá de esa debilidad y perdonó por anticipado su traición. Y no solo eso, o sea, perdonó por anticipado su traición. Y no conforme con eso, le dijo: yo sé que tú vas a prevalecer frente a esta situación y cuando sea así, regresa para confirmar a tus hermanos. Jesús sabía todo. Quizá Pedro en ese momento, por su orgullo y su temperamento tan, ¿cómo decirlo?, tan impulsivo, no pudo comprender esa realidad. Y yo creo que lo comprendió quizás después de haber pronunciado las palabras: yo no conozco a ese hombre del cual ustedes están hablando 3 veces, ¿no? Así es. Triple traición, pero aún así impresionante porque Jesús fue más allá de eso. Y hubo una alarma allí, ¿no? El cantar del gallo, ¿no? Creo que fue el detonante ya final cuando se había cumplido la profecía de Jesús. Exacto. Y en ese momento entonces entra a comprender, dice que fue tanto así que lloró amargamente. ¿No? Imagínate el dolor. Claro. Tremendo. Bueno, Jorge, allí creo que en la última cena donde Jesús inicia con el lavamiento de los pies, que tiene un significado de poder nosotros dejar el orgullo a un lado y poder tener un espíritu de servicio, de humillarte ante los problemas o ante los otros que estaban allí, que los rodeaban, y que no estuviese uno viendo que uno es más grande que otros, ¿no? Porque muchas veces podemos decir eso, ¿no? Hay personas por debajo de mí o hay personas por encima de mí, y Dios quería enseñarle que todos somos iguales, y en ese momento el orgullo tenía que dejarse a un lado. Por otra parte, menciona también acerca de que luego de ello comieron y bebieron.
un pan sin levadura y un vino sin fermentar. En esto, ¿qué nos enseña? ¿Qué quería enseñarle Jesús a los discípulos? Bien, cuando nosotros ingerimos un alimento físico, uno podría pensar simplemente que es ingiero, proceso y luego desecho, ¿no? Ujú. Pero en realidad, cuando nosotros nos alimentamos o comemos algo, eso termina formando parte de nosotros intrínsecamente. Por ejemplo, en la formación o en la composición celular. Si nosotros no nos alimentamos, la consecuencia natural es que vamos a morir por inanición. ¿Y qué sería eso? Que las propias células terminan echándose a perder porque no tienen el combustible que necesitan o en su defecto no producen la cantidad necesaria de nuevas células capaces de sostener la vida. Entonces, este acto de comer, ¿no?, este pan sin levadura y este vino sin fermentar tenía un simbolismo. Jesús lo dijo explícitamente: esta es mi carne, esta es mi sangre. Estas se las doy a ustedes. Y el tomar estos alimentos, tenemos que entender que eso es solo un simbolismo, porque lo que expresa realmente es que nosotros deberíamos tomar esa realidad, esa naturaleza de Cristo, ese carácter de Cristo, para que venga a ser parte intrínseca de nosotros. Amén. Y ese es el mensaje principal de la Cena del Señor. Cuando nosotros participamos en este tipo vamos a llamarlo así, de ceremonias, lo que nosotros reconocemos con el lavamiento de pies es que debemos dejar nuestro orgullo de lado y tenemos que tener el corazón de Cristo para servir a otros. Pero también viene la otra parte importante, ¿no? Que ahora no solo puedo conformarme con eso. Para lograr eso, yo tengo que vamos a decirlo así, hacer parte de mí, integrar en mí. Absorber, ¿no? Absorber en mí y que sea parte de mí esa naturaleza. Imagínate que qué impresionante y qué bonito hacer parte de esto, pero me llama la atención, Jorge, que en ese momento creo que fue más difícil para los discípulos comprender lo que Jesús quería decir, Claro. porque nosotros lo comprendemos hoy después de su muerte. A la luz de toda la escritura. Y después de todo demás. esto, pero los discípulos, ellos no entraba en su mente la idea de que Jesús pudiese morir. Ellos, como teniendo la esperanza de que fuese el rey, no concebían la idea de que Jesús fuese a morir. Y cuando Jesús le da el pan, le dice que este es parte de mi cuerpo, el cual va a ser molido, ¿no? Esta es mi sangre. Ellos no entendían de esa manera. Lo hicieron aún así, compartieron, y es lo que simboliza, lo que has mencionado está muy correcto. Y el día de hoy, la idea es que nosotros podamos absorber la vida de Jesús, sus enseñanzas, la fe de Jesús, su testimonio, los mandamientos, y que podamos vivir conforme a su voluntad. Eso significa, ¿no? Amén. Bueno, es una lección increíble, ¿no? Es una lección práctica. Tenemos de todas maneras que practicarlos. Amigos queridos, hemos llegado ya también a esta parte final. Creo que se nos hace muy corta la lección, Sí, Jorge. definitivamente. Habrá que hacer una Pero segunda parte. hay enseñanzas maravillosas que te invitamos a poder estudiar todos los días. Escudriña las Escrituras. Tenemos para hacer allí mapas mentales, para poder subrayar, para poder hacer de esta experiencia algo maravilloso, de un encuentro, una comunión diaria con nuestro Dios. Jorge, unas palabras finales para todos aquellos jóvenes que nos están viendo en esta hora. Bueno, creo que podría decirles que el Señor ha sido muy generoso con nosotros al darnos este recordatorio, esta institución, esta ceremonia, porque yo creo que cada cierto tiempo necesitamos volver a revalorizar, ¿no?, el papel de la humildad en nuestro corazón. Renovar el contrato. Exacto, esa es una palabra que me gusta mucho, renovación de contrato, porque definitivamente el ser humano tiene una tendencia hacia el pecado. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo nuestra naturaleza puede ser transformada de gloria en gloria. Este es parte del proceso probablemente, y aquí tenemos que extraer muchas lecciones para nosotros. Mi deseo para ustedes es que esta lección pueda integrarse como algo que forme parte de ustedes, ¿no? Y esperamos haber podido cumplir un poquito o contribuir un poquito con algún granito de arena en ese proceso, ¿no? Amén, amén. Bueno, muy bien. La próxima vez entonces que seas partícipe de una cena del Señor, de allí puedas realmente hacerlo con un corazón gozoso y consciente de lo que significa esto.
porque realmente es allí donde Dios quiere transformarnos, cambiarnos, renovar nuestro pacto que hemos hecho con Él. Queridos amigos, Dios te bendiga en gran manera. Vive a Jesús todos los días de tu vida, escudriña su palabra y realmente disfrutemos de su amor y misericordia. Nos vemos entonces la próxima semana. Jorge, muchas gracias nuevamente. Ya nos estamos viendo en la lección número 3. Que Dios te bendiga. Chao, chao.